Existe una razón muy poderosa por la que has llegado hasta aquí y por la que sentiste el impulso de detenerte en este preciso instante. No es casualidad, y en el fondo tu intuición ya te lo confirmó. En los últimos días, quizás semanas, algo se ha movido dentro de ti. Una electricidad difícil de nombrar, una señal silenciosa que no encaja en la lógica. Tal vez fue una inquietud en el pecho, un despertar brusco en la madrugada, o emociones que aparecen sin causa visible. Todo eso tiene un origen real. Quiero decirte algo fundamental desde el inicio. No estás imaginando nada. Esa sensación de urgencia, de cambio inminente que recorre tu cuerpo, es una respuesta profunda a lo que está ocurriendo ahora mismo en la mente y el corazón de esa persona especial. Aunque la realidad externa parezca quieta, silencio, distancia, frialdad, en el plano emocional se está gestando una tormenta perfecta. Hay un movimiento masivo detrás del telón, invisible para los ojos, imposible de detener. Esa persona que ocupa tus pensamientos ha llegado a un punto de no retorno. Se encuentra en un estado que podríamos llamar incontrolable, y es precisamente desde ahí que nacerá una decisión que lo cambiará todo entre ustedes. No hablo de caos ni de agresividad, sino de una batalla interna que desbordó sus barreras. Durante mucho tiempo intentó dominar lo que sentía, usando la razón como escudo. Pero lo reprimido siempre encuentra salida. Si algo de esto te resonó, suscríbete y escribe «Aquí estoy». Juntos hacemos que YouTube lleve esta reflexión a más almas. Carl Jung describió este momento con una precisión inquietante. Lo llamó el despertar de la sombra. Aquello que fue negado para sobrevivir vuelve con fuerza cuando ya no puede seguir oculto. Esta persona sostuvo una imagen de control, indiferencia o vida perfecta lejos de ti. Pero esa estructura rígida colapsó. Lo que siente echó raíces profundas en su inconsciente y ya no puede gestionarlo. Sus emociones se volvieron incontrolables porque ahora son más grandes que su miedo. Tal vez te preguntas ¿por qué ahora? ¿Por qué, después de tanto silencio, todo parece a punto de estallar? La respuesta está en la saturación interna. Ningún ser humano puede huir eternamente de su verdad. Cada intento de distracción, cada huida, terminó en un callejón sin salida. Y cuando tú empezaste a soltar, a retirarte energéticamente, le diste espacio para enfrentar su vacío. Ahí comprendió que la única forma de recuperar la calma es decidir, aunque le tiemble el alma. Lo que estás percibiendo no es fantasía ni sugestión emocional, es información. Cuando dos personas han estado profundamente conectadas, la ruptura externa no corta el intercambio interno. Por eso, a veces, la ansiedad te llega sin aviso, como una ola que no nació en tu mar. Esa opresión en el estómago, esa nostalgia súbita, no te pertenecen del todo. Son el eco de una conciencia que se derrumba al darse cuenta de que ya no puede seguir huyendo de sí misma. En Jung, este colapso tiene un nombre claro: confrontación con la verdad psíquica. La mente puede mentir durante años, pero el inconsciente siempre cobra factura. Esa persona construyó defensas, rutinas, incluso nuevas identidades para no sentir. Sin embargo, cuanto más se alejaba, más fuerte regresaba tu recuerdo. No como imagen romántica, sino como una pregunta incómoda. ¿Y si lo verdadero era esto que evité? Esa pregunta erosiona cualquier estructura rígida. He visto este proceso repetirse una y otra vez. Personas exitosas, admiradas, aparentemente seguras, llegar a un punto donde todo pierde sabor. Las distracciones ya no anestesian. El ruido social se vuelve vacío. Es ahí cuando el vínculo reaparece con una intensidad casi insoportable.
no como deseo superficial, sino como necesidad existencial. Porque lo que no se eligió a tiempo empieza a doler, y ese dolor no busca castigar, busca corregir el rumbo antes de que sea demasiado tarde. Tal vez notaste algo curioso. Justo cuando dejaste de insistir, cuando empezaste a enfocarte en ti, su energía se intensificó. Esto no es casual. Al retirar tu atención, dejaste de sostener su ilusión de control. Se quedó solo frente a su vacío, y en ese silencio forzado, lo que siente por ti se amplificó. No hay distracción que lo tape, no hay lógica que lo calme. Solo queda enfrentar la verdad que lleva tiempo pidiendo ser reconocida. Aquí ocurre algo decisivo. El miedo cambia de dirección. Antes temía perderte. Ahora teme perderse a sí mismo si no actúa. Jung afirmaba que cuando la psique alcanza este punto, la decisión ya está tomada internamente, aunque aún no se exprese. El conflicto no es si hará algo, sino cómo. La presión interna exige resolución, y cuando una emoción supera al miedo, la acción deja de ser una opción. Se vuelve una necesidad para sobrevivir emocionalmente. Esta etapa suele vivirse con confusión, impulsos contradictorios, noches sin sueño. Desde fuera puede parecer indecisión, pero por dentro es una lucha intensa por recuperar coherencia. La mente busca una salida que no implique derrumbar la identidad construida, pero el alma ya no negocia. Quiere alineación, quiere verdad. Y cuando la incongruencia se vuelve insoportable, cualquier máscara empieza a asfixiar. Es entonces cuando el cambio deja de ser teórico y se vuelve urgente. No se trata solo de amor, se trata de integridad, de dejar de fragmentarse para encajar. Jung sostenía que la neurosis nace cuando traicionamos nuestra naturaleza profunda. Esa persona lo está entendiendo ahora, quizá con dolor, quizá con vergüenza, pero también con una claridad nueva. La claridad que surge cuando ya no puedes mentirte, y aunque esa lucidez asusta, también libera, porque muestra un único camino posible: elegir lo que fue reprimido o vivir en conflicto permanente. Este es el momento más delicado del proceso. La decisión aún no se manifiesta afuera, pero adentro ya tomó forma. Es como una grieta invisible que atraviesa toda su estructura interna. Cada gesto automático empieza a fallar. Cada justificación suena hueca. El sistema interno colapsa lentamente, hasta que una sola acción parece capaz de devolver el orden. No es impulso irracional, es una corrección profunda, un intento desesperado por volver a sentirse en paz consigo mismo. Quizá no lo sepas, pero tu silencio reciente, tu repliegue, fue un catalizador. Al no perseguir, al no exigir, obligaste a que mirara hacia adentro. Y lo que encontró no fue calma, sino verdad. Una verdad incómoda, persistente, imposible de ignorar. Por eso este periodo se siente tan denso, tan cargado. No es espera vacía, es gestación. Algo se está formando en la oscuridad, preparándose para irrumpir y redefinirlo todo entre ustedes. Cuando finalmente actúe, no será para probar ni para jugar. Será para cerrar una herida interna que ya no soporta sangrar en silencio. Jung decía que la transformación real ocurre cuando dejamos de resistir lo que somos. Esa decisión no nace del drama, nace de la saturación. Y cuando llegue, lo notarás no por las palabras, sino por la coherencia, porque quien atraviesa este proceso no vuelve igual, vuelve más íntegro, más honesto, incapaz de seguir huyendo. En este punto, la mente de esa persona ya no busca justificar el pasado, busca aliviar la tensión interna. Cada recuerdo compartido reaparece con una claridad incómoda, no para idealizarte, sino para mostrarle lo que evitó sentir.
Lo que antes parecía control, ahora se vive como rigidez. Y cuando la rigidez duele, el cuerpo y la psique piden flexión, no para volver atrás, sino para avanzar con verdad. Esa es la raíz del impulso que se está gestando. Muchos creen que el cambio nace del deseo, pero en realidad nace del hartazgo, del cansancio de sostener una versión de sí mismo que ya no encaja. Jung explicaba que cuando una identidad se vuelve demasiado estrecha, el inconsciente empuja con fuerza hasta romperla. No por crueldad, sino por supervivencia. Esa persona no está pensando solo en ti. Está intentando salvarse de una vida que empezó a sentirse falsa, repetitiva, emocionalmente vacía. Tal vez por eso sientes momentos de calma seguidos de oleadas intensas. Es el pulso del proceso. Avanza, retrocede, pero no se detiene. Cada vez que intenta volver a lo conocido, algo dentro se resiste. Ya no funciona. Las viejas estrategias fallan, y cuando el sistema interno pierde eficacia, surge ansiedad. No como castigo, sino como señal. Una señal clara de que seguir igual ya no es una opción viable para su equilibrio interno. Aquí aparece una verdad incómoda. No todo silencio es indiferencia. A veces es contención extrema. Hay personas que callan no porque no sientan, sino porque sienten demasiado. Y cuando esa represa emocional empieza a agrietarse, cualquier decisión se vuelve enorme. No se trata solo de acercarse o alejarse. Se trata de derrumbar una identidad construida durante años. Por eso el proceso es lento, intenso, profundamente solitario. Jung sostenía que el mayor miedo humano no es al dolor, sino a la transformación. Porque transformarse implica perder referencias, roles, certezas. Esa persona está en ese umbral. Sabe que, decida lo que decida, ya no podrá fingir. Y esa conciencia pesa, pero también aligera. Porque cuando la mentira interna cae, algo esencial se ordena. El caos que percibes no es destrucción, es reorganización psíquica en tiempo real. Quizá notes señales sutiles, sueños intensos, recuerdos recurrentes, una necesidad extraña de revisar el pasado. Todo eso forma parte del mismo proceso. La psique intenta integrar lo que fue rechazado, no para idealizarlo, sino para darle un lugar legítimo. Jung llamaba a esto individuación, el camino hacia la totalidad, y aunque el trayecto es incómodo, siempre conduce a una decisión auténtica, no impulsiva, no reactiva, sino inevitable. Este es el momento en el que la espera deja de ser pasiva. Aunque externamente nada ocurra, internamente todo se mueve. Cada pensamiento lo empuja un poco más hacia el límite. Y cuando ese límite se alcanza, no hay vuelta atrás. La decisión no surge como idea nueva, sino como alivio anticipado, como la única salida posible a una tensión que ya consumió todas las alternativas intermedias. Es importante que entiendas algo. Esta decisión no nace para complacerte, nace para restaurar coherencia interna. Y paradójicamente, eso la vuelve más sólida, porque cuando alguien actúa desde la necesidad de alinearse consigo mismo, deja de jugar, deja de probar, actúa con una seriedad distinta, no por drama, sino por respeto a su propia verdad. Eso es lo que diferencia este momento de todos los intentos anteriores. Puede que el miedo aún esté presente, pero ya no gobierna. Ahora observa desde un costado, debilitado. La emoción tomó el centro. Y cuando eso sucede, la energía cambia de densidad. Se vuelve más clara, más directa. Por eso tú lo sientes antes de verlo. Porque los cambios reales primero ocurren en el campo interno. Lo externo solo llega después, como consecuencia inevitable de una reorganización profunda. Nada de esto es accidental.
Es el resultado de un proceso largo, silencioso, acumulativo. Cada renuncia, cada huida, cada excusa contribuyó a este punto. Jung afirmaba que el destino se manifiesta cuando dejamos de escuchar al alma, y ahora esa voz es imposible de ignorar. Lo que viene no será perfecto, pero será auténtico. Y una vez que alguien prueba la autenticidad, ya no puede conformarse con menos. A medida que este proceso avanza, algo curioso ocurre. La culpa se transforma. Ya no es ¿y si hago daño?, sino ¿y si sigo negándome? Esa inversión cambia todo. La psique entiende que postergar también es una elección, y que cada día de silencio refuerza una herida interna. Por eso, el impulso crece. No busca drama ni promesas grandiosas, busca descanso. Descanso de la lucha constante entre lo que muestra y lo que siente. Ahí nace la urgencia real. Desde fuera, algunos interpretan esto como crisis. Desde dentro, es claridad dolorosa. Jung advertía que cuando la conciencia se expande, lo viejo ya no cabe. Las antiguas explicaciones se quedan cortas. Las excusas pierden fuerza. La persona empieza a observar su vida como espectador incómodo, y en esa observación aparece una pregunta definitiva. ¿Estoy viviendo o sobreviviendo? Cuando esa pregunta se instala, el reloj interno acelera. No queda mucho margen para seguir postergando. Quizá por eso hay días en los que sientes distancia extrema, y otros una cercanía inexplicable. No es manipulación, es oscilación interna. El sistema intenta volver a lo conocido y fracasa. Cada intento fallido aumenta la presión, como un resorte comprimido demasiado tiempo. La liberación no es violenta, es necesaria. Y cuando ocurre, sorprende incluso a quien decide. Porque no nace del impulso momentáneo, sino de una acumulación silenciosa que alcanzó su límite. En este punto, la lógica ya no manda. Acompaña, pero no dirige. Jung sostenía que la razón sirve para orientarse, no para sofocar la verdad emocional. Esa persona lo está aprendiendo ahora. Por eso los argumentos externos ya no calman la inquietud. Puede tener todo en orden y aún así sentirse vacío. Ese vacío no pide distracción, pide sentido, y el sentido, cuando se pierde, solo se recupera con una decisión valiente. Tal vez te preguntes qué papel juegas tú en todo esto. Más del que imaginas, menos del que crees. No eres la causa, eres el espejo. Representas aquello que no pudo integrar en su momento. Y los espejos no persiguen, reflejan. Por eso, cuanto más te alineas contigo, más evidente se vuelve para él la desalineación propia. No es presión externa, es contraste interno. Y ese contraste acelera cualquier proceso de toma de conciencia. Hay una fase especialmente incómoda, cuando la persona sabe lo que debe hacer, pero aún no se atreve. Es un territorio de insomnio, de pensamientos circulares, de silencios largos. No es indecisión, es duelo. Duelo por la versión de sí mismo que debe dejar atrás. Jung decía que toda transformación exige una pequeña muerte psíquica, y nadie atraviesa eso sin resistencia. Pero la resistencia ya no detiene, solo retrasa unos pasos lo inevitable. Aquí es donde muchos fallan en interpretar las señales. Creen que la pausa es retroceso. En realidad es integración. El inconsciente reorganiza piezas, prueba escenarios, calibra riesgos, no para huir, sino para sostener lo que viene. Porque una decisión tomada desde este nivel no admite medias tintas. Exige coherencia posterior, y la psique lo sabe. Por eso se toma su tiempo, aunque la presión interna no deje de aumentar.
Cuando finalmente cruza el umbral, algo cambia en su energía. Se vuelve más directa, menos dispersa. Ya no busca validación externa, busca alinearse. Jung llamaba a esto el momento de individuación consciente. No es romántico, es sobrio. No promete eternidad, promete honestidad. Y eso lo vuelve poderoso. Porque una persona que decide desde su centro deja de negociar con el miedo. Actúa con una serenidad nueva, incluso si tiembla por dentro. Puede que la acción no sea inmediata, pero ya está en marcha. Las decisiones profundas primero se asientan internamente, luego encuentran forma. Por eso ahora todo se siente suspendido. No es vacío, es concentración. Como el silencio antes de una nota definitiva. Tú lo percibes porque estás vinculada a ese campo emocional. No para intervenir, sino para comprender que el movimiento ya ocurrió, aunque aún no tenga palabras ni gestos visibles. Nada de esto busca idealizar a nadie. Es un proceso humano, crudo, real. Jung nunca habló de salvaciones mágicas, habló de responsabilidad interna. Y eso es lo que está emergiendo aquí, una responsabilidad que ya no puede delegarse ni postergarse. La decisión que viene no nace del impulso romántico, nace de la necesidad de vivir sin fractura interna. Y cuando alguien elige eso, el impacto se siente en todos los vínculos que toca. A partir de aquí, la percepción del tiempo cambia. Los días parecen más densos, las noches más largas. No es ansiedad sin sentido, es reorganización interna. La psique necesita espacio para integrar lo que fue negado. Cada recuerdo reaparece con un matiz distinto, menos idealizado, más honesto. Y en esa honestidad surge una claridad incómoda pero firme. Ya no se pregunta qué siente, se pregunta qué hará con eso que siente. Ese giro marca el inicio real del cambio. Jung advertía que cuando la verdad emerge, no pide permiso, irrumpe. Por eso esta etapa se vive como presión constante. No hay distracción suficiente que la silencie. El trabajo, el ruido, las nuevas rutinas, todo pierde eficacia. El inconsciente empuja hacia una síntesis, y esa síntesis exige una acción concreta, no para garantizar resultados, sino para restaurar coherencia. Vivir dividido empieza a doler más que cualquier consecuencia externa imaginable. Quizá por eso notas una energía más intensa cuando piensas en esa persona. No es dependencia, es resonancia. Dos procesos internos que se tocan sin hablarse. Tú avanzaste hacia tu centro y ese movimiento activó el suyo, no porque seas responsable, sino porque el contraste despierta. Jung decía que nadie cambia por presión externa, solo por confrontación interna. Y esa confrontación ya está en marcha, irreversible, silenciosa, profundamente transformadora. En este punto, la mente busca certezas, pero la transformación no las ofrece, solo ofrece verdad, y la verdad rara vez es cómoda. Por eso aparecen dudas finales, intentos de negociación interna. ¿Y si no es el momento? ¿Y si me equivoco? Pero esas preguntas ya no frenan, solo acompañan. El movimiento interno continúa, como una corriente subterránea que tarde o temprano encuentra salida a la superficie. No hay fuerza suficiente para contenerla indefinidamente. Lo más revelador de este proceso es que ya no se trata de ganar o perder. Esa lógica quedó atrás. Ahora se trata de integrarse, de dejar de fragmentarse para sostener una imagen. Jung insistía en que la totalidad psíquica requiere coraje. Coraje para aceptar lo que se siente sin adornos. Y cuando ese coraje aparece, la decisión deja de ser una amenaza. Se vuelve un acto de respeto hacia uno mismo. Tal vez observes señales contradictorias, acercamientos sutiles,
silencios prolongados. No los interpretes como juegos. Son ajustes internos. La persona calibra cómo existir desde un lugar nuevo, porque una vez que la conciencia se expande, no hay retorno posible. Ya no puede fingir ignorancia. Y esa lucidez pesa, pero también libera, porque muestra con crudeza qué debe cambiar para que la vida vuelva a sentirse propia. Este es el umbral donde muchos se detienen por miedo. Pero aquí, detenerse ya no es viable. La presión interna no lo permite. Jung llamaba a esto el llamado del self. No es una voz suave, es una exigencia profunda. Exige alineación, exige decisión. Y aunque la forma externa aún no sea clara, el sentido interno ya lo es. Seguir igual sería una traición consciente, y eso, para la psique, es intolerable. Cuando finalmente actúe, no será impulsivo, será firme. Puede que no venga acompañado de grandes discursos, sino de una energía distinta, más presente, más directa. Las decisiones auténticas no necesitan adornos, se sienten. Jung decía que la verdad tiene peso específico, y ese peso se nota en la coherencia entre palabras, gestos y silencios. No habrá ambigüedad, porque la ambigüedad ya fue agotada internamente. Para ti, este periodo es una invitación a algo esencial. No intervenir, no empujar, no anticipar. Tu rol no es acelerar, es sostener tu propio centro, porque cuanto más en paz estés contigo, más claro se vuelve para el otro el desorden interno que debe resolver. No es estrategia, es energía, y la energía alineada no persigue, espera sin ansiedad, sabiendo que lo auténtico siempre encuentra su momento. Nada de esto ocurre por azar. Jung lo dejó claro. Lo que no se hace consciente se repite como destino. Esa persona está frente a la oportunidad de romper un patrón antiguo. Y aunque el miedo aún susurre, ya no dirige. La decisión que se aproxima no busca garantizar finales perfectos, busca integridad. Y cuando alguien elige integrarse, el movimiento que genera es real, profundo, imposible de ignorar por quienes están vinculados a su historia. A medida que se acerca ese punto decisivo, la resistencia adopta una última forma, la nostalgia selectiva. La mente intenta rescatar fragmentos del pasado para justificar la inmovilidad. Pero algo falla, ya no convence. Jung explicaba que cuando una etapa termina, el inconsciente deja de idealizarla. Lo que antes calmaba ahora inquieta. Y esa inquietud no es castigo, es señal de cierre. El sistema interno se prepara para soltar una piel que ya no protege, solo limita. En este tramo final, la soledad se vuelve más evidente, no porque falte gente alrededor, sino porque nadie puede decidir por uno. Esa persona siente el peso de su propia elección aproximarse, y aunque intente compartirla, sabe que el paso es íntimo. Jung llamaba a esto el momento de responsabilidad psíquica. Ya no hay a quien culpar, el camino se estrecha. Y justo ahí, paradójicamente, aparece una calma tensa, previa a la acción. Quizá percibas un cambio sutil en su energía, menos dispersión, más foco. No es frialdad, es concentración interna. Cuando la psique decide, reduce el ruido, prioriza, descarta lo superfluo. Y en ese proceso, muchas máscaras caen sin aviso. Jung decía que la autenticidad no se anuncia, se manifiesta. Por eso este periodo puede sentirse extraño, como si algo estuviera ocurriendo sin señales claras. En realidad, todo se está ordenando desde dentro. Aquí, la emoción dominante ya no es miedo, es gravedad. La sensación de que lo que viene importa, no es euforia, no es ansiedad pura, es peso interno,
el peso de saber que después de esta decisión no habrá retorno al autoengaño. Jung sostenía que el crecimiento real siempre conlleva pérdida. Pérdida de ilusiones, de excusas, de identidades cómodas. Y esa pérdida, aunque necesaria, se siente como un vértigo silencioso. Tal vez notes que el contacto interno entre ustedes se intensifica sin palabras. No es fantasía, es sincronía emocional. Dos procesos que se alinean en distintos ritmos. Tú aprendiste a sostenerte, él está aprendiendo a elegirse. Y cuando ambos movimientos coinciden, el campo cambia. Jung hablaba de estos encuentros como momentos significativos, no causales. No se fuerzan, se reconocen. Y ese reconocimiento prepara el terreno para una acción que ya no busca aprobación. En este punto, la mente ya no pregunta ¿y si fallo?, sino ¿y si no lo intento? Ese cambio interno es definitivo. Marca el fin de la parálisis. Jung afirmaba que cuando la pregunta correcta aparece, la respuesta ya está en camino. Puede tardar en expresarse, pero no se disuelve. Porque nace de una necesidad profunda de coherencia. Vivir dividido dejó de ser tolerable. Y cuando algo se vuelve intolerable, la psique no negocia, actúa. La decisión que se aproxima no promete comodidad inmediata, promete verdad. Y eso, para el alma, es suficiente. Jung nunca romantizó el cambio. Lo describió como un acto de valentía silenciosa. Aquí no hay garantías externas, solo una certeza interna. Seguir igual duele más que enfrentar.